Hola y bienvenidos al sexto tutorial de MATLAB. Programación, parte 1 de 3. En este tutorial trataremos los siguientes temas. Primero, programación en MATLAB, donde se verá la estructura general de un programa, estilo de los programas y el control del flujo. Segundo, condicionales, donde se verán los if-else, else-if, switch, case y otherwise. Y tercero, ciclos, donde se verán los ciclos for, while y las sentencias break, continue y try catch end. Primero, programación en MATLAB. Usando los comandos que se han explicado hasta el momento, MATLAB puede realizar complicadas operaciones con matrices. Sin embargo, a veces hay una necesidad de tener un mayor control sobre los elementos de las matrices, además de tener la posibilidad de probar y de ramificar a través de condiciones lógicas. Aunque puede ser de mucha ayuda tener conocimientos previos de lenguajes de programación de alto nivel, el lenguaje de programación de MATLAB es tan simple que se puede aprender con facilidad y rapidez. La elaboración de un programa para MATLAB es muy sencilla. Recordemos que en MATLAB trabajamos sobre el Command Window, que es la ventana inicial donde ingresamos comandos y los ejecutamos directamente. Pero en la mayoría de ocasiones, una serie de comandos debe ser ejecutada varias veces durante una misma sesión, y para evitarnos el trabajo de ingresarlos continuamente, existen los scripts, los cuales se han explicado anteriormente. Basta con abrir un documento de texto, lo cual se puede hacer con cualquier editor, aunque recordemos que MATLAB cuenta con uno incorporado. Solo hay que dar clic en New Script y luego escribir las instrucciones tal como se pondrían en el Command Window y guardar el documento con la extensión .m. Por ejemplo, pongamos algunas instrucciones básicas. Y lo guardaré con el nombre miprog. Se puede observar que la extensión de dicho archivo es .m. Se guarda y ahora en el Command Window MATLAB reconoce automáticamente los ficheros que tienen extensión .m. De esta manera, si en esta ventana escribimos miprog, las órdenes almacenadas en el fichero miprog se ejecutarán una tras otra. Como se puede ver, se crearon las variables x y y con los valores descritos en el script. A ese recorrido a través de las instrucciones se le conoce con el nombre de flujo, y a los comandos de un programa se le denominan sentencias. El hecho de guardar una serie de instrucciones, es decir, el código, en un fichero tiene de por sí algunas ventajas. Por ejemplo, evita repetir las órdenes en el Command Window, pero la potencia de un programa se pone de manifiesto si en él se contienen instrucciones que controlan las sentencias que se ejecutan en cada circunstancia. Así, un programa puede decidir, llegando al punto de que ejecuta unos comandos u otros en función del valor que tome una variable. Estas decisiones se toman a partir de condicionales que veremos en unos minutos. 1.1 Estructura general de un programa. La estructura general de un programa básico de MATLAB es la siguiente. Primero van los comentarios. Inicialmente pueden aparecer líneas comentadas en las que se da un título al programa y se realiza una breve descripción del mismo. Esta parte es opcional, pero es útil introducirla
ya que nos permite acceder directamente desde la ventana de comandos a la información comentada mediante la utilización del comando help, escribiendo lo siguiente en el command window: help y a continuación el nombre del programa. Lo segundo es la entrada de los datos, si es que se requiere. Los datos necesarios para la resolución del problema deben suministrarse al programa mediante la lectura de sus valores por teclado o desde un fichero de datos. Lo tercero es el algoritmo, que es el desarrollo de un procedimiento que permite obtener la solución del problema en función de los datos de entrada. Y cuarto es la salida de los datos. Los datos obtenidos como solución del algoritmo se deben ofrecer al usuario mediante escritura en pantalla o en un fichero de datos. Por ahora solo nos interesa saber la estructura general de un programa. La entrada y salida de datos los veremos más adelante. 1.2 Estilo de los programas. Un programa elegante suele ser un buen programa. Primero hay que mencionar que en general, para realizar una tarea en particular, se pueden emplear muchos programas diferentes que den el resultado correcto. Es entonces necesario saber cuál de ellos es el más eficiente, y para responderlo hay que ir probando para mejorar su velocidad de ejecución. Con la práctica y con el estudio se descubren las maneras más rápidas de implementar las instrucciones entre todas las posibles. La confección de programas se vuelve frecuentemente una tarea rutinaria, donde el orden facilita las cosas. Repasar un programa una y otra vez, modificando poco a poco el código para depurarlo, exige una cierta disciplina. Aunque cada uno tenga sus preferencias, es conveniente desarrollar algunos hábitos. A continuación, algunas recomendaciones. Primero, el programa debe resultar de fácil lectura. Así, pasado el tiempo, es más sencillo revisarlo. Los nombres de las variables, en la medida de lo posible, deben ser autoexplicativos. Por ejemplo, la siguiente porción de código está escrita de dos maneras equivalentes. Pero ¿cuál es la necesidad de llamar x o n a una variable? Dichos nombres abstractos solo restan claridad al programa. Además de que dichos códigos son equivalentes, se ejecutarán igual de rápido. Es decir, los nombres largos de las variables no influyen en la velocidad de ejecución. Segundo, introducir comentarios en el programa. Los comentarios, como ya se ha visto, son líneas que no se ejecutan, en las que se escriben aclaraciones explicativas. Un programa con comentarios es mucho más fácil de entender. Tercero, suele ser bueno definir las variables al principio. Ello evita tener que buscarlas a lo largo del código para cambiar su valor cuando sea necesario. Además, si es posible, es mejor definir los vectores y matrices al principio con su dimensión adecuada. En el caso de que haya que ir rellenando los valores de un vector o matriz, el programa va a ser más rápido si se define el vector vacío al principio. Para esto se puede usar el comando ones o zeros, vistos anteriormente. Y cuarto, para ver dónde empiezan y dónde acaban los condicionales y los ciclos que veremos a continuación, es muy recomendado identar, es decir, introducir una sangría en las líneas contenidas en ellos. Esto resulta de especial ayuda con los bucles y condicionales anidados. Un ejemplo de programa sin indentar es el siguiente. Como vemos, es difícil definir dónde empieza y dónde termina los ciclos y los condicionales. MATLAB cuenta con una opción para añadir la sangría automáticamente. Solo tenemos que seleccionar todo el código, clic derecho y la opción Smart Indent o mediante los comandos Control más I. De esta manera es mucho más claro el programa. 1.3 Control del flujo. Al proceso de toma de decisiones se le llama control del flujo.
Antes de ponerse a escribir el programa, sobre todo si es un poco largo o complejo, es muy recomendable y útil trazar un esquema, el lenguaje corriente de lo que se quiere hacer. A eso se le denomina un diagrama de flujo. Si lo que se pretende está claro, escribir el programa se reduce a traducir el diagrama de flujo del español al lenguaje de MATLAB. MATLAB cuenta con 4 instrucciones para el control del flujo: las bifurcaciones o condicionales if-else, los condicionales switch, el ciclo for y el ciclo while. Además, todas estas instrucciones terminan con la palabra clave end. En las siguientes secciones se explicarán cada una de ellas. Segundo, condicionales. MATLAB posee un lenguaje de programación que, como cualquier otro lenguaje, dispone de sentencias para realizar condicionales. Los condicionales permiten realizar una u otra operación según se cumpla o no una determinada condición. A continuación, se describirán las formas posibles para crear un condicional con sus respectivos diagramas de flujo. En los diagramas, las condiciones se encierran bajo un rombo, mientras que las sentencias o bloques de código se encierran por rectángulos. 2.1 If, if-else, else-if. La sentencia if. En su forma más simple, la sentencia if se escribe en la forma siguiente, donde las sentencias solo se evaluarán si la condición es verdadera. El diagrama de flujo correspondiente a esta forma de la sentencia if es el siguiente. La condición es generalmente formada con ayuda de los operadores relacionales y los operadores lógicos, descritos en el anterior tutorial. Obsérvese que, a diferencia de lenguajes como C, C++ o Java, la condición no va entre paréntesis, aunque se pueden poner si se desea. Por ejemplo, hagamos un programa básico que muestre el uso de la sentencia if. Este programa hace que la variable j sea igual a -1 si a es menor que b. Como vemos, se inicia la variable a en 2 y b en 3. Luego se usa la sentencia if para evaluar esta condición, a menor que b. El programa determinará si es verdadero o falso, y en caso de ser verdadero, se ejecutará esta sentencia, es decir, hará j igual a -1. En este caso, a es igual a 2, que es menor a b, que es igual a 3. Por lo tanto, se ejecutará esta línea. El end siempre se pone para finalizar. Ahora, corramos el programa para ver el resultado. Antes de correrlo, se debe guardar. Ahora, para ejecutarlo, se da clic en Run. Al hacerlo, inmediatamente en el Command Window aparece el nombre del programa creado, en este caso ejemplo 2, indicando que se ha ejecutado con éxito. En el Workspace vemos las variables creadas: a igual a 2, b igual a 3 y j igual a -1, que es el resultado que esperábamos. Si queremos que el resultado aparezca en pantalla, quitamos el punto y coma, guardamos y ejecutamos de nuevo. Más adelante se verán programas más complicados con el uso de la sentencia if. La segunda forma de uso es el if-else, que se escribe de la siguiente forma, y su respectivo diagrama de flujo es el siguiente, donde el bloque de sentencias 1 es evaluado solo si la condición es verdadera, y se evalúa el bloque de sentencias 2 cuando ésta es falsa. Ejemplo: este programa es para hacer que la variable j sea igual a -1 si a es menor que b, y de lo contrario, que j sea igual a 1. En este caso se inician las variables a y b con los valores 4 y 3 respectivamente. Ahora, mediante la sentencia if, se evalúa la condición que está entre paréntesis. Recordemos que los paréntesis no son obligatorios, a diferencia de lenguajes como C o C++. De ser verdadera esta condición, se ejecuta este comando, haciendo j igual a -1.
e inmediatamente se saldrá del programa. Por el contrario, si se encuentra que la condición es falsa, ejecutará esta línea de comandos, es decir, hará j igual a 1 y se terminará el programa. En este caso, a es igual a 4 y b 3, por lo tanto la condición a menor que b es falsa, es decir, se ejecutará j igual a 1. Guardamos el programa y lo ejecutamos. Como vemos, en este caso, j es igual a 1. Existe también la bifurcación múltiple, en la cual pueden concatenarse tantas condiciones como se desee, y tiene dos posibles formas. Donde el bloque 1 es evaluado solo si la condición 1 es verdadera. El bloque 2 se evalúa si la condición 2 es verdadera, y así sucesivamente. Además, la opción por defecto else puede ser omitida. En la forma número 1 se ve que no se presenta la opción por defecto else. Entonces, en este caso, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, ningún bloque de código se ejecutará. En la forma número 2 se tiene una opción por defecto else, la cual ejecutará el bloque n+1, en el caso de que ninguna de las anteriores condiciones sea verdadera. Aquí se presenta el diagrama de flujo correspondiente. Por ejemplo, un programa para hacer que la variable j sea igual a -1 si a es menor que b, que j sea igual a 0 si a es igual a b y que sea igual a 1 si a es mayor que b. En este caso se inician las variables a y b en 4 y 3 respectivamente. Se evalúa mediante if la primera condición, es decir que a sea menor a b. En caso de cumplirse, j se hará igual a -1. En caso de ser falsa la anterior condición, se evalúa a igual a b. En caso verdadero se hace j igual a 0. Por último, si las dos anteriores son falsas, se evalúa a mayor a b. Si es verdadero, j se hace igual a 1. En este caso, a es mayor a b. Por lo tanto, se ejecutará el último bloque de sentencias. Guardamos el programa y ejecutamos. Como vemos, j es igual a 1. También es posible comprobar múltiples expresiones booleanas utilizando los operadores estándar vistos anteriormente, y, or y not. Por ejemplo, en este ejemplo contamos con tres variables, a, b y c, cuyos valores son 2, 4 y 6 respectivamente. Mediante la sentencia if comprobamos esta condición, que a sea menor a b y que b sea mayor o igual a c. Como ya lo dije, es posible agregar paréntesis para agregar claridad al programa. En caso de cumplirse, j será igual a 1. En caso contrario, se evalúa la siguiente condición, que es que a sea menor a b y que b sea mayor que c. De cumplirse dicha condición, j se hará igual a -1. En este ejemplo, a es menor a b y b es menor que c. Por lo tanto, la segunda condición es la verdadera y se ejecutará el segundo bloque de comandos. Como vemos, j es igual a -1. Por último, una observación muy importante es que la condición del if puede ser una condición matricial, es decir, del tipo A igual que B, donde A y B son matrices del mismo tamaño.
Para que se considere que la condición se cumple, es necesario que todos los elementos de las matrices A y B sean iguales, es decir, que el elemento A y J sea igual al elemento B y J. Basta que solo dos elementos A y J y B y J sean diferentes para que las matrices ya no sean iguales, y por lo tanto las sentencias del if no se ejecuten. Análogamente, una condición de la forma A diferente a B, donde A y B son nuevamente matrices, exige que todos los elementos sean diferentes, es decir, que A y J sea diferente a B y J. Bastaría que hubiera dos elementos A y J y B y J iguales para que la condición no se cumpliese. En resumen, se tiene lo siguiente. Como se ha dicho, MATLAB dispone de funciones especiales para ayudar en el chequeo de condiciones matriciales. Por ejemplo, la función ya vista is=a, b devuelve 1 si las dos matrices son idénticas y un 0 en el caso de que difieran en algo. Además, las variables de tipo cadenas no pueden ser comparadas mediante los operadores igual que o diferente que. Para comprobarlo, ejecutemos los siguientes comandos. Si comparamos estas dos cadenas de caracteres, veamos lo que sucede. Como vemos, MATLAB nos devuelve un vector fila del mismo tamaño de las cadenas comparadas y de tipo lógico, donde se compara cada una de las letras de las cadenas de caracteres. Es decir, Y minúscula es igual a Y mayúscula, falso. E minúscula igual a E minúscula, verdadero, y S igual a S, verdadero. Ahora, si queremos comparar, por ejemplo, y es igual a no, nos sale que hay un error usando el operador igual que, ya que las dimensiones de las matrices deben coincidir. Esto se debe a que la palabra yes tiene 3 letras y la palabra no tiene 2. Entonces, como vemos, este tipo de cadenas no pueden ser comparadas mediante los operadores igual que o diferente que. Lo mismo sucede con el operador diferente que. En conclusión, como se dijo, este tipo de cadenas no pueden ser comparadas mediante los operadores igual que o diferente que. En su lugar se usa el comando strcmp, como se ve a continuación. strcmp, entre paréntesis, las dos cadenas de caracteres. Por ejemplo, separadas por una coma. En este caso, las cadenas son diferentes, ya que se diferencian en la primera letra, por lo cual obtenemos un 0. Vemos que en este caso sí es posible hacer la comparación aunque no tengan las mismas dimensiones, obteniendo un 0. Sentencia switch case otherwise. La sentencia switch realiza una función análoga a un conjunto de if, else if concatenados. Su forma general es la siguiente. Al principio se evalúa la variable, que en este caso la llamé var, cuyo resultado debe ser un número escalar o una cadena de caracteres. Este resultado se compara con cada una de las opciones. Las opciones van seguidas de la palabra clave case.
En caso de cumplirse, se ejecuta el bloque de sentencias o comandos que corresponda con ese resultado. Si ninguna de las opciones es igual a la variable var, se ejecutan las sentencias correspondientes a otherwise, es decir, se ejecuta el bloque de comandos 4. Otra posibilidad se puede ver a continuación, donde se ve que es posible agrupar varias condiciones dentro de unas llaves, donde bastará con la igualdad de cualquiera de las opciones encerrada entre las llaves para que se ejecute el bloque de sentencias, en este caso el bloque 2. La igualdad debe entenderse en el sentido del operador de igual que para escalares y la función strcmp para cadenas de caracteres. A diferencia de C o C++, en MATLAB solo se ejecuta uno de los bloques relacionados con un case, mientras que en estos otros lenguajes se ejecuta el caso seleccionado y todos los siguientes, salvo que se utilice la sentencia break. Por ejemplo, en este ejemplo usamos las variables a y b con los valores 1 y 2 y creamos una variable operación igual a 2. El switch evaluará la variable operación. En caso de ser igual a 1, se creará una variable r de resultado en la cual se hará la operación a más b. Si operación es 2, se hará una multiplicación entre a y b. De lo contrario, se hará una resta entre a y b. En este caso, la variable operación es igual a 2, por lo tanto, realizará la multiplicación. Escribamos r para que nos muestre el resultado final. Guardamos y ejecutamos el programa. Como se esperaba, se hizo la multiplicación. A por b, es decir, 1 por 2 igual a 2. Tercero, ciclos. Las estructuras repetitivas, también llamadas ciclos o bucles, loop en inglés, controlan un conjunto de instrucciones que deben repetirse cierto número de veces, mientras se cumple una condición que debe ser claramente especificada. La condición podrá ser falsa o verdadera, y se comprobará en cada paso o iteración del ciclo. Todo ciclo consta de tres partes básicas, a saber: primero, la decisión, donde se evalúa la condición y en caso de ser cierta, se ejecuta el cuerpo del ciclo. Segundo, el cuerpo del ciclo, que son las instrucciones que se ejecutarán repetidamente un número determinado de veces, siempre que la decisión sea verdadera. Y tercero, la salida del ciclo, que es la condición que indica cuándo terminan las iteraciones. Los ciclos permiten repetir las mismas o análogas operaciones sobre datos distintos. Mientras que en C, C++ y Java el cuerpo de estas sentencias se determinaba mediante llaves, en MATLAB se utiliza la palabra AND con la análoga finalidad. Además, existen también algunas otras diferencias de sintaxis. Dos posibles formas de ciclos son los que tienen el control situado al principio o situado al final del ciclo. Si el control está situado al comienzo del ciclo, es posible que las sentencias no se ejecuten ninguna vez, por no haberse cumplido la condición cuando se llega al ciclo por primera vez. Sin embargo, si la condición está al final del ciclo, las sentencias se ejecutarán por lo menos una vez, aunque la condición no se cumpla. Muchos lenguajes de programación disponen de ciclos con control al principio, que son los for y los while, y ciclos de control al final, como es el do while. En MATLAB no hay ciclos con control al final del ciclo, es decir, no existe construcción análoga a do while. 3.1 Ciclo for. La sentencia for repite un conjunto de sentencias un número predeterminado de veces. La sentencia for de MATLAB
es muy diferente y no tiene la generalidad de la sentencia for de C, C++ o Java. La forma general de un ciclo for es la siguiente. La siguiente construcción ejecuta sentencias con valores de i de 1 hasta n, variando de 1 en 1. O también puede ser así, donde vector valores es un vector con los distintos valores que tomará la variable i. La variable i frecuentemente es llamada el índice del ciclo. Los elementos del vector fila son almacenados uno a la vez en la variable i, y luego las sentencias que están hasta la palabra end son ejecutadas. La expresión también puede ser una matriz. En este caso, cada vector columna es almacenado uno a la vez en el índice del ciclo i. Ejemplos. Primero, un ciclo simple que se ejecutará 4 veces, cambiando cada vez una variable j en el ciclo. Como vemos, j tomó los valores empezando desde 1 hasta 4. Cuando MATLAB lee el enunciado for, construye un vector 1 hasta 4 y j toma cada valor dentro del vector en orden. En cada vuelta o iteración, el enunciado for actualizará el valor de j y repetirá los enunciados que se encuentren dentro del ciclo. En este ejemplo, se define un vector y se cambia su contenido posteriormente mediante un ciclo for. Creamos el vector v con los números 1, 4, 7 y 10 y mediante el ciclo for, en la primera iteración, la variable j tomará el valor de 1. Así que en el vector v en la posición 1 se hará igual a 1. Luego, para la segunda iteración, el vector en la posición 2 se cambiará por el valor 2, y así sucesivamente hasta el índice j igual a 4. Es decir, al final el vector v estará compuesto por los números del 1 hasta el 4. De esta manera, si llamamos el vector v, veremos que ahora es 1, 2, 3 y 4. En el siguiente ejemplo, se presenta un caso más general para la variable del ciclo, la cual contará con un valor inicial, con un incremento y con un valor final. El ciclo se ejecuta por primera vez con i igual a 3 y luego i se va reduciendo de 0.2 en 0.2 hasta que llegue a ser menor que 1, en cuyo caso el ciclo se termina. Por ejemplo, el índice i, iniciando desde 1, tomará valores de 2 en 2 hasta 10. A su vez, en cada iteración se calculará el cuadrado de la variable i y se almacenará en la variable r. La salida de MATLAB será la siguiente. En el primer caso, r será igual a 1 al cuadrado. En el segundo, r será igual a 3 al cuadrado. La última iteración será con i igual a 9, donde 9 al cuadrado es 81. En el siguiente ejemplo se presenta una estructura correspondiente a dos ciclos anidados. En esta, la variable j es la que varía más rápidamente, pues por cada valor de i, j toma todos sus posibles valores. Por ejemplo, en este ejemplo, por cada valor que toma el índice i, que va de 1 a 3, j toma todos sus valores posibles, de 1 a 4. De esta manera, se conforma una matriz de tamaño 3 por 4, donde cada elemento de la matriz i, j es igual a i por j. Esta sería la salida correspondiente a este programa. Como se ve, cada elemento corresponde a la multiplicación de sus índices. 1 por 1, en la segunda iteración 1 por 2, la tercera iteración 1 por 3, la cuarta 1 por 4. En la quinta iteración, el índice i valdría 2.
y J1, 2 por 1, 2, luego 2 por 2 y así sucesivamente. Como se vio en el anterior ejemplo, antes de asignarle los valores a una matriz o vector mediante ciclos for, es muy conveniente separar la memoria previamente. De no hacerlo, el código sería más lento. Veamos un ejemplo para ilustrarlo. Pero primero definamos la función ticktock. Es posible calcular el tiempo requerido en segundos para que una secuencia de comandos sea ejecutada, haciendo uso de los comandos tick y tock, de la siguiente forma. Tick, secuencia de comandos, tock. El comando tick pone el reloj a 0 y tock obtiene el tiempo transcurrido en segundos. Veamos un ejemplo de su uso en un ciclo for. Acá se presenta la creación de dos matrices, la matriz A y la matriz B, ambas de dimensiones 1000 por 8000. En el primer caso se hace sin separar la memoria previamente. Observe que matriz A aparece subrayado y observe el warning que aparece. La variable matriz A parece que cambia de tamaño en cada iteración del ciclo. Considere separar la memoria previamente para mayor velocidad. Se usan los comandos tick y tock para encontrar el tiempo que demora en asignarse todos los valores a la matriz A. En el caso de la matriz B, la única diferencia es que en este caso estamos separando la memoria previamente, mediante ceros entre paréntesis 1000, 8000. Y luego le estamos asignando los valores. De la misma manera, usamos el comando tick y tock para obtener el tiempo transcurrido durante la ejecución de estos comandos. La salida del programa es la siguiente. En el primer caso, en mi computador, el tiempo transcurrido fue de 11.478 segundos. Y en el caso de la matriz B, el tiempo fue 0.862 segundos. Es decir, que el primer código es 13.3 veces más lento que el segundo. Por lo cual se confirma la conveniencia de separar la memoria previamente. Veamos otro ejemplo de uso del ciclo for. En este ejemplo, el vector inicial for i igual a x, que contiene los valores que tomará la variable i, se establece antes de empezar la primera iteración. Por lo tanto, aunque se cambien los valores de los elementos de x, los valores de i seguirán siendo los números del 1 al 4. De esta manera, la salida de MATLAB sería i igual a 1, 2, 3 y 4. Una aclaración importante es que el uso de los ciclos for dentro de MATLAB debe restringirse a operaciones que no vengan integradas con el programa, ya que una función que lo contenga se hace ineficiente en términos de tiempo de ejecución, si se utilizan muchos ciclos for. Por ejemplo, se puede calcular la suma de los componentes de un vector mediante el siguiente ciclo. Pero resulta mucho más eficiente el uso de la función sum, que hace exactamente lo mismo y viene integrada con MATLAB. Una última forma de interés del ciclo for es la siguiente, donde A es una matriz. En este caso, la variable i es un vector que va tomando en cada iteración el valor de cada una de las columnas de A. Tengamos en cuenta que si se quiere introducir interactivamente en el command window, los ciclos for se ejecutan solo después de introducir la sentencia end que los completa. En resumen, si se coloca un vector, la variable toma en cada iteración del ciclo un valor del vector hasta recorrerlo completamente. Si se coloca una matriz, la variable toma una columna de la matriz, es decir, la variable será en cada iteración un vector que tendrá el valor de una columna de la matriz.
Por ejemplo, en este caso, el índice i tomará valores desde 1 hasta el tamaño del vector. Luego, en cada iteración, se pide que se muestre el contenido del vector en el índice i, es decir, vector entre paréntesis i, y además que se muestre también el índice i. La salida correspondiente al programa se ve en el costado derecho. Ejemplo en caso de una matriz. En este caso, en cada iteración, x será un vector que tendrá todos los valores de una columna de la matriz. N entonces tomará los valores de la multiplicación de todos los elementos de cada columna de la matriz. La salida de MATLAB será la siguiente. La matriz conformada es esta, de tamaño 4 por 4, y cada valor que tome n será el de la multiplicación de todos los elementos de cada una de sus columnas. De esta manera, el primer resultado de n es la multiplicación de 1 por 1 por 1 por 1. En la segunda iteración, n será 2 por 2 por 2 por 2 igual a 16. Y así para las restantes iteraciones. 3.2 Ciclo while. La estructura del ciclo while es muy similar a la de C, C++ o Java. Su sintaxis es la siguiente. Y su diagrama de flujo es este, donde condición puede ser una expresión vectorial o matricial. Las sentencias se siguen ejecutando mientras haya elementos distintos de 0 en condición, mientras haya alguno o algunos elementos verdaderos. El ciclo se termina cuando todos los elementos de condición son falsos. En este tipo de ciclo no se sabe cuántas veces se realizará el bucle, es decir, cuántas veces se ejecutará el conjunto de instrucciones dentro del ciclo. La cantidad de veces no está determinada en la sección de condición del ciclo. Por ejemplo, en este caso se inicia la variable n en 1. El ciclo mientras evalúa la condición de que n sea menor a 3. Si se cumple, entra a ejecutar esta sentencia, n igual a n más 1. En la primera iteración, n vale 1. Por lo tanto, n se va a actualizar al valor 1 más 1, es decir, n igual a 2. Luego se repetirá el ciclo. En este caso, 2 es menor a 3, aún es verdadero, por lo cual entra una vez más a ejecutarse las sentencias. Ahora n va a ser igual a 2 más 1, igual a 3. Luego se devuelve a revisar de nuevo la condición. 3 es menor a 3, falso, por lo cual se sale del ciclo. Se concluye entonces que los valores que resultarán serán n igual a 2 y n igual a 3. Este programa sirve para sumar los números del 1 hasta el 10. Primero se inicia la variable x en 1, la cual tomará los valores del 1 hasta el 10. Y la variable suma, la cual irá guardando la suma de los números hasta llegar al 10. Mediante el ciclo while, evaluando la condición de que x sea menor o igual a 10, se ejecutarán las siguientes sentencias. Suma será igual a suma más x, para tener en cuenta el valor anterior de suma. Y luego se aumenta x en 1. Al final pediremos que nos devuelva la variable suma. De esta manera vemos que la suma de los números del 1 hasta el 10 es 55. 3.3 Sentencias break, continue y try catch end. Sentencia break. Al igual que C, C++ y Java, la sentencia break hace que se termine la ejecución del ciclo for y o while más interno de los que comprenden a dicha sentencia. Es decir, si se pone un break dentro de un ciclo anidado, el break solo se sale del ciclo interior,
no de los otros ciclos. Por ejemplo, en este ejemplo, cuando i llega al valor de 3, se termina el ciclo. Se puede ver que la variable i tomó los valores de 0, 1 y 2, pero al llegar a 3, se terminó el ciclo. Sentencia continue. La sentencia continue hace que se pase inmediatamente a la siguiente iteración del ciclo for o while, saltando todas las sentencias que hay entre el continuo y el fin del ciclo en la iteración actual, es decir, hasta la palabra end. Del mismo modo, si se pone un continue dentro de un ciclo anidado, este solo afecta el ciclo interior. Por ejemplo, en este ejemplo, cuando i llega al valor de 3, se salta el resto del código y continúa con la siguiente iteración. La salida de MATLAB sería 1, 2, se salta el 3 y continúa con i igual a 4 hasta llegar a 5. Sentencias try, catch, end. La construcción try, catch, end permite gestionar los errores que se pueden producir en tiempo de ejecución. Su forma es la siguiente: try, sentencias 1, catch, sentencias 2, end. En el caso de que durante la ejecución del bloque sentencias 1 se produzca un error, el control de la ejecución se transfiere al bloque sentencias 2. Si la ejecución transcurriera normalmente, sentencias 2 no se ejecutaría nunca. Por ejemplo, en el primer caso, el de la izquierda, las matrices X y Y tienen dimensiones compatibles, 4 por 2 y Y 2 por 2, por lo cual se ejecuta la sentencia descrita por la sentencia try. La salida sería entonces una matriz de 4 por 2 con todos sus elementos igual a 4. En el segundo caso, el de la derecha, al realizar la multiplicación X por Y, hay un error porque son de diferentes dimensiones, X de 4 por 2 y Y de 3 por 3, es decir, son incompatibles. En consecuencia, se ejecuta la sentencia Z igual a not a number. De esta manera, la salida del programa sería Z igual a not a number. Como se dijo anteriormente, en MATLAB no existe construcción análoga al do-while de lenguajes como C o C++, pero se puede implementar una instrucción parecida, la instrucción repita hasta que, la cual existe en Pascal y que es de la siguiente forma. En este caso se usa el while true para que se repita la instrucción i igual a i más 1 hasta que i sea mayor a 5. En dicho caso se sale del ciclo. De esta manera se da por terminado el tutorial Programación parte 1 de 3. En el siguiente video tutorial se verá la segunda parte, donde se explicará la lectura y escritura interactiva de variables, mediante funciones como input, disp y fprintf, así como ejemplos de programas más complicados que incluyan la lectura y escritura de variables. Se verá también el tema de funciones, las variables persistentes y las variables globales. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y estaré pendiente para atenderlas lo antes posible. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.